Y ahora con nuestra fundación aplicamos algún esfuerzo y decimos vamos a llegar a algún otro punto. Por ejemplo, podríamos llegar a ese punto. Y ahí decimos en ese punto tenemos un esfuerzo efectivo, el inicial más el incremento de esfuerzo total que a la larga se vuelve el efectivo. Y para ese otro punto tenemos nosotros un nuevo índice de vacíos, E final, y el resultado es que sí conocemos un delta E. Hemos aprendido que si ponemos una dimensión, ¿no? En una dimensión de compresión, cosa que no es real aquí, en una dimensión de compresión, por eso le ponemos un asterisco. Ese delta E que depende de la curva, depende de los esfuerzos y los índices de vacíos. Con el índice de vacíos inicial IH es el asentamiento por consolidación que toma años. Y las clases anteriores hemos visto cómo medir el E0, cómo medir el sigma prima cero, qué hacer si sabemos en otro punto que no es el centro, ¿no? Básicamente, cómo el capítulo 1, cómo medir este incremento. Y ahora también hemos aprendido cómo hallar el promedio. Y además de hallar el promedio, hemos dicho, si dividimos en partes, no es necesario hallar el promedio. Y si los espesores son más de 2 metros, basta el valor medio y hacemos la sumatoria. Hemos visto eso la clase anterior. Y también hemos entendido que si el estrato de arcilla, ¿no? Si el estrato de arcilla es grande, no tenemos H definido, el asentamiento no es infinito, solo hasta cierto valor de H podemos calcular y hemos hablado de Terzaghi y Peck. Con todo eso, teníamos un ejercicio que resolver, el 2.8, que ya está resuelto para ustedes. Está en formato PDF, como sabemos, y con su nombre, con la fecha, con la firma, y en ese sentido había que aplicar la idea de Budo en cuanto a promedio, media armónica, de Das en cuanto a una media estimada, y el criterio de Bowles una media más exacta. Han resuelto el ejercicio, han encontrado los valores y posiblemente tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, este es muy buen momento. Bien. Luego queremos recordar una vez más este contexto y nos falta solo una cosa para terminar en cálculos, y lo que nos falta está asociada con esta curva. ¿Cómo obtenemos esta curva? Que la hemos usado desde Mecánica de Suelos 1. Entonces ahora vamos a ver el ensayo de consolidación. Entonces nos vamos a campo, obtenemos nuestra muestra, esa es básicamente la idea. Obtenemos nuestra muestra en campo y la ponemos en un consolidómetro, en un odómetro, así se le dice en algunos libros, un consolidómetro, me gusta más esa palabra. ¿Y dónde ponemos la muestra? Aquí, ¿no? Ahí se ve una muestra y queremos tener una idea de qué representa eso. Entonces ahí hay una altura H. Entonces normalmente uno dice H en estos casos es unos 2 centímetros. De ese tamaño es la muestra. Y además se ve que tiene un cierto diámetro, normalmente circular, entonces por eso un diámetro. Y ese diámetro pues varía un poquito, pero vamos a decir en el orden de 50 milímetros.
Entonces 50 milímetros de diámetro, un alto de 2 centímetros. Y lo que sucede es que abajo se pone una piedra porosa, encima una piedra porosa, luego una carga puntual que dividido entre el área representa un esfuerzo sobre este suelo y comprime el suelo. Y medimos esa compresión aquí en función del tiempo. Y no es la compresión inmediata la que medimos. Se da, por supuesto, lo que medimos es la consolidación. Va saliendo el agua, porque abajo hay una piedra porosa, arriba hay una piedra porosa, entonces el agua va arriba, el agua va abajo y llega un momento en que deja de salir, entonces ahí se da el asentamiento y yo mido en laboratorio en una muestra de ese tamaño ese asentamiento por consolidación. Y hay algo más aquí, todo eso pongo en un anillo, aquí está el anillo, es un anillo fijo, entonces en laboratorio no hay 3 dimensiones, es una dimensión, entonces ya digo, ya entiendo por qué le tuve que poner un asterisco, porque es especial. En laboratorio mido la consolidación en una dimensión. Entonces, cualquier cosa que salga de esa curva tiene un asterisco porque va a ser en una dimensión. Y en la realidad, al comprimirse aquí, puede expandirse lateralmente, va a cambiar un poco la situación. Hecho, entonces con eso vemos la foto de esa caja de consolidación. Entonces decimos, ¿dónde están mis piedras porosas? Una más grande aquí, otra más chica, luego una placa de transferencia de carga, un anillo para la muestra y unos sujetadores. Perfecto, esa es la idea. ¿Dónde va esa caja? Aquí, armo ahí y ¿cómo aplico la carga? En un sistema, en un consolidómetro, le pongo un brazo y ahí pongo la carga. Ese consolidómetro es este, ahí está nuestra muestra y hago, alguien hace, ¿no? Alguien hace, pone un brazo, una carga, la carga ahí se nota son pesos y hace que haya una fuerza dividida entre el área, hay un esfuerzo sobre esa muestra y el agua sale hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y mido además la deformación que va a darse en el suelo. Entonces, eso es lo que tengo yo en el sistema. En forma general, esto que estoy hablando representa que pongo la carga, un esfuerzo y el agua sale hacia arriba y hacia abajo. Aquí dice edómetro, ¿no? En otros odómetro. Y por etapas. Equivale a lo que está aquí abajo. Una etapa, luego otra, y luego hago la descarga. Entonces no es un proceso exactamente continuo de carga, sino por etapas. Eso, comillas, equivale a poner la carga y ver qué sucede en el suelo. Pero ese es el proceso. Entonces, ¿cuál es ese proceso de acuerdo a la norma? Leamos, vámonos al laboratorio y veamos qué está detrás. Entonces, aquí nos dice, ensamblar el consolidómetro evitando el cambio de humedad de la muestra. Acomodar el consolidómetro en el aparato de carga, ¿no? Consolidómetro, el centro mismo, en el aparato de carga y aplicar una carga base de 5 kilopascales, una pequeña carga. Inmediatamente ajustar el deformímetro a la lectura de deformación 0. Si la muestra tiende a expandirse, adicionar carga hasta controlar la expansión. Si la muestra se encuentra saturada, es decir, obtenida por debajo del nivel freático, tomar la previsión de inundarla luego de aplicar la carga base. Luego de la inundación, si la muestra se expande, incrementar la carga hasta controlar la expansión. Se debe registrar la carga necesaria para controlar la expansión y la lectura de deformación resultante. Luego, la muestra debe ser sometida a incrementos constantes de carga. Si se requiere la pendiente y la forma de la curva virgen de consolidación o de la presión de preconsolidación, la presión final alcanzada debe ser mayor o igual a 4 veces el valor de la presión de preconsolidación.
La descarga debe abarcar por lo menos 2 decrementos de presión. Entonces, ¿qué dice eso? La norma, eso es lo que queremos decir al leer. Dice, mire, vaya a usar esto, cómprese uno de esos y arme su muestra ahí. Su muestra debe entender que está saturada en los conceptos que decimos. Si no la hace saturada, entonces sepa que no está saturada, ¿no? Sepa aquello. Y en ese sentido, agréguele agua para conservarla saturada y póngale una pequeña carga de tal manera que dé 5 kilopascales. Entonces así queda la muestra con una deformación, con un valor inicial, y eso se da con sabiendo la fuerza asociada con el brazo y el peso, y ahí este deformímetro se pone en 0. Y luego aplique carga, es lo que quiere decir en esencia. Entonces aquí nos dice, al leer la norma, la secuencia de carga estándar comprende una relación de incremento de carga de 1, obtenida a través de la duplicación de cargas, debiéndose obtener valores aproximados a 12 kilopascales, 25, 50, 100, 200, etc. Y la descarga debe ser realizada descargando hasta alcanzar una carga de una relación 1/4 de carga actuante. Antes de cada incremento de carga se debe registrar el cambio de altura de F de la muestra. 2 son los métodos alternativos para especificar las secuencias de lectura de tiempo y la permanencia mínima de cada incremento de carga. En la práctica, el método A es el más utilizado. Ahorita vemos más detalles, detallándose solamente en los párrafos siguientes. La duración estándar del incremento debe ser de 24 horas e inmediatamente aplicada a la carga, registrar las lecturas de deformación a intervalos de 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 15, 30 minutos y de 1, 2, 4, 8 y 24 horas. Entonces vamos a entender mejor todo esto. He leído para decir, estamos leyendo la norma, entendamos bien la norma, ¿no? Ese es el fondo. Entonces veamos el video asociado con este ensayo.
Muy bien. Entonces, con todo lo dicho hasta ahora, sigamos hablando, después van a poder hacer sus preguntas tranquilos. Ahora pensemos en lo que hemos visto. Primera idea, estamos midiendo deformaciones en función de el tiempo, ¿no? Entonces normalmente uno dice deformación en milímetros en función de el tiempo en minutos. Y como debo tener cuidado, realmente en función del tiempo, esa es la idea exacta, y lo pongo en escala logarítmica. ¿Por qué? Porque si mido en minutos, termino con 24 horas y mido los primeros en segundos, entonces por eso la escala. Y he desarrollado un sistema que me permite ver esa deformación empezando en 6 segundos y luego ver la deformación que se da en el tiempo hasta las 24 horas. Esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo una curva de deformación en función del tiempo. Y eso para un incremento
Y he dicho, voy a empezar con un incremento de esfuerzo y voy a empezar con 12, alrededor de 12.5 kilopascales. Y 24 horas y llego a ese último valor. Y luego pongo otro esfuerzo, el doble de eso, 25, y hago lo mismo. Y he visto el procedimiento detrás para poder hacer aquello, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y no es ningún problema. Puedo hacer. ¿Se han fijado que en algún momento se pone la carga y no es que se aplica todavía, simplemente se pone la carga que está quieta y luego se arma todo el sistema que permita ver las deformaciones? En este caso hemos visto un sistema de adquisición de datos y no ha habido mayor problema. Se deja que la carga actúe y a partir de ese momento empieza a contar esto que estamos diciendo. Y se hace lo mismo para varias cargas. Es un proceso de días y se hace la consolidación en cada carga. Eso es lo que uno obtiene ahí, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Qué otra cosa hemos visto en este video? Que la muestra estaba asociada con una muestra remoldeada. Está bien. Si uno quiere saber eso de la muestra remoldeada, perfecto. Si uno quiere hacer un video, perfecto. Pero me pregunto, ¿esa muestra representativa de qué es? ¿De algo que voy a compactar? ¿De algo que voy a hacer en campo? Porque de seguro no es algo que yo traigo para un edificio. Si traigo de un edificio, tiene que ser la muestra intacta que venga. No confundirse con que siempre se arma de esa manera. Bien, entonces, con eso dicho, este mismo resultado, solo que déjenme un segundo. Ok, ahora sí. Este mismo resultado puede expresarse en este otro eje, igual de formación en función del tiempo, pero ahora ese tiempo en cierta otra escala. Puede ser también. Lo más común es que pueda yo poner en función del raíz del tiempo. Es también posible. Excelente. Si sea cual sea el caso, entonces también sé lo mismo, es la misma gráfica, esa que acabo de hablar, solo que puede expresarse de otra manera. Y eso tengo para cada incremento. No me olvido, hago eso para 12 de carga, hago eso para 25, para 50, 100, 200, 400, 800, 1600, hasta donde llegue. Excelente, entonces, primera parte. Y luego dice, luego de hacer todo ese procedimiento, para minimizar la expansión durante el desmontaje de la muestra, aplicar sobre la carga base 5 kilopascales. Una vez que los cambios de altura hayan cesado, usualmente esperar una noche, desmontar rápidamente luego de quitar la carga base y remover la muestra y el anillo del consolidómetro y secar el agua libre presente en la muestra y el anillo, determinar la masa de la muestra en el anillo y quitar la masa del anillo para obtener la masa húmeda final. Secar la muestra más el anillo en el horno hasta obtener un peso constante y determinar la masa de la muestra y calcular el contenido de humedad final. Se puede, ¿no? Entonces así uno puede saber la masa de los sólidos, puede tener el contenido de humedad inicial, puede tener el contenido de humedad final de la muestra, no cabe ninguna duda. Y a partir de aquello puede hacer cálculos, puede, si además sabe la gravedad específica de los sólidos, puede utilizar todo el capítulo 1 de mecánica de suelos 1 y hallar diferentes parámetros. Esa es la idea. Entonces el resultado con todo esto dicho es el que está aquí en laboratorio. Nuestra muestra termina dándonos el índice de vacíos que yo calculo para cada esfuerzo. O sea, al final, cuando sea sentado, yo tengo un valor de índice de vacíos para un esfuerzo.
Y luego duplico, duplico, duplico. El hecho de que duplique hace que en esta escala logarítmica la curva esté separada la misma distancia, esos puntos. Eso es lo que yo veo ahí. Y son los últimos puntos de la curva en cada estado de carga, la deformación que se da en cada punto. Y luego descargo, y al descargar me dice, puedo saltar un punto, ir al doble y así descargo. Y aquí está la curva virgen de compresión de laboratorio y aquí la curva de expansión. Ese es el proceso, ese es el ensayo. Y yo digo, pero un momento, yo pensé que iba a hallar esto de acá más una línea ahí. No es exactamente lo mismo. ¿Y eso de dónde sale? ¿Dónde entra aquí? En un momento vemos. Pero tengo que hacer una transformación de la curva de laboratorio a la que considero que es de campo. Pero el ensayo de consolidación me da ese resultado. Y que acabo de obtener esta curva que entra en ese proceso al hacer la transformación que me ayuda a hallar el asentamiento con esta ecuación, ¿no? Esa es la clave. Entonces estoy tras esta curva. ¿Pero qué me acaba de salir? Me acaba de salir una curva que difiere en algo con esta. En un momento voy a entender qué difiere. Entonces, ¿hasta ahí les queda claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, veamos qué difiere. Esta primera porción no se nota tan diferente a una recta. Correspondería a esta línea, ¿no? O sea, noten, esto de acá tiene que corresponder a eso de ahí. Pero en laboratorio sale exactamente una recta, ¿no? O sea, estoy hablando de la curva de expansión. Tiene que lucir así, luce exactamente así. La verdad es que no. Cuando hablamos de datos de laboratorio, lo que estamos hablando de deformación en función del esfuerzo, cuando no es escala logarítmica sale eso. Y cuando sí es escala logarítmica, miren este punto ahí, diferente a la recta, pero aquí nos estamos concentrando. Resulta que la expansión tiende a ser así y la recompresión de esa manera. No, no es exactamente una línea recta. La realidad es que ahí hay lo que se llama cierta histéresis, un loop que se forma en la expansión y recompresión. Y así funciona. Entonces uno dice, si así funciona, en este dato de laboratorio no se nota tanto, pero en otros sí, ¿qué debo hacer? Entonces sigo la norma y después uno estos dos puntos. Entonces le pondremos una buena línea ahí. Déjenme un segundo para que se note una línea muy clara en esos puntos. Entonces, ¿cuál sería esta de acá? Y ahí voy a poner ese dibujo. Entonces déjenme poner una regla. Y claro, puede variar un poquito, pero me atrevo a decir que una recta tendería a ser de esa manera, ¿no? Quizá muy arriba, mejor la borro y quizá ahora mejor. Y vuelvo a pasar mi línea.
digo, quizá la línea pues, está mucho mejor. Tiende a ser esa de ahí. Y es una línea. Y por supuesto veo que no siempre cae exactamente esta, comparado con lo que les he mencionado, está mucho mejor, pero a veces puede formarse un loop más grande, ¿no? Pero uno este último punto y este primero, y ahí tengo la línea. Entonces digo, sí, para esta línea que es una línea recta es correcto hacer eso. Ya no se hace la recompresión de acuerdo a la norma, pero si hiciera la recompresión, entonces igual sería un valor que esté por encima y que no cae exactamente ahí. Pero ya entiendo a qué se refiere la curva de expansión a esta porción. Bien, excelente. Y esto de acá, ¿por qué sale eso de ahí y esto acá? Castedo, puedes preguntar. Disculpe, Inge, en esta parte, si tuviésemos que hallar la, el índice de vacíos dentro de la zona de recarga, no se hace ni una corrección debido a esa histéresis que sufre. La corrección es esta, ¿no? Ahí está. Una vez que tú has hallado esos puntos, tú simplemente unes esa línea recta. Entonces tú dices, aquí obtuve un punto y en mi curva de campo, la línea que estoy tomando me da otro punto. Esa es la corrección que mencionas. No, ya. Gracias. Pero los datos de laboratorio son, se llega al último punto y ese punto es el que me da un volumen de suelo y por lo tanto un índice de vacíos, ¿no? Esa es la pregunta. Bien, eso es un primer punto. Y ahora, una vez que entendió eso y cómo realmente obtendría ese punto de descarga y esa línea, me queda claro, fácil. Ahora digo, ¿y esto por qué no se parece a eso? ¿Cuál es la idea? ¿Qué ha pasado ahí para llegar a eso? Bueno, la idea es la siguiente. La idea es que en campo le vamos a cambiar el color aquí, estaba en algún punto. Puede ser variable y depende el lugar, pero voy a imaginarme que el punto era este de acá. En campo yo estaba con ese índice de vacíos, E sub 0, y con este esfuerzo efectivo, sigma prima 0. Sé cómo medir eso, ¿no? Eso es clave. Y yo estaba en esa posición, E sub 0 y sigma prima 0. Y ahora he ido a campo y me he traído la muestra. La he puesto en un tubo, la he sacado y ahora la estoy poniendo en un consolidómetro. Entonces, ¿qué ha pasado con esa muestra? Se ha descargado. Entonces digo, realmente esa muestra tiene que venir por esta línea que todavía no conozco, ¿no? Pero viene por esa línea y llega a un índice de vacíos que no tiene por qué ser el E0, es un índice de vacíos mayor. Y a ese le digo, viene un índice de vacíos inicial. Y ahora esa muestra es la que meto al consolidómetro y en teoría, ¿qué va a suceder? En teoría, va a venir por esta curva hasta este punto y luego va a seguir esa otra curva y eso es lo que realmente veo en laboratorio. No veo esto, no tengo por qué ver eso por la descarga de mi muestra al llevar al laboratorio. Entonces la curva debe ser esta y esta. Y digo, pero no se nota eso. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, lo que ha pasado es lo siguiente. La calidad de la muestra. Los ensayos de laboratorio muestran eso, la calidad de la muestra. Entonces uno dice, una muestra de muy buena calidad me reproduce eso. Ir por esa curva en línea recta y cuando llegue al otro punto, prácticamente
una curva y luego otra curva y he seguido eso. Es porque es una muestra de alta calidad. Pero es imposible tener una muestra inalterada totalmente en laboratorio. Entonces, al meterla a un tubo, uno la remoldea. Entonces, mientras más alterada esté mi muestra, voy a alejarme más de este punto. Ahí miren ustedes. Una muestra de baja calidad se aleja más de ese punto. Y miren qué aparece. En lugar de haber una recta y otra y un punto. ¿Por qué? Porque la idea es que hemos ido ahí y ahí, pero si nuestra muestra cambia, lo que estamos diciendo es que al comprimir nos vamos a alejar y vamos a decir, al recargar, vamos a ir por ahí y nos vamos a alejar de eso de alguna forma, dependiendo cuán buena es nuestra muestra. Entonces uno ahora mira y dice, ah, qué interesante. Ahí está, qué interesante. Entonces esa curva es así por lo que acabamos de explicar. Si no fuera una paralela a esta, ¿verdad? Porque esta es la de descarga, una paralela ahí y después otra recta. Pero no, se da esto por la alteración de la muestra. La alteración. Punto 1. Punto 2. Si ya he entendido por qué esta curva en esta porción así y en esta porción así, ahora tengo que restituir mi muestra de campo. Y importante para restituir la muestra de campo aquí, el saber este punto en el que pasa de la recarga hasta la compresión virgen. ¿Y qué hemos definido ese punto? Uno que esté sobre esta línea. Hemos dicho ese valor en este dibujo, y le vamos a cambiar el color. Ese es el máximo de la historia geológica, porque ese punto había en campo y ahora yo simplemente he descargado, pero al volver a cargar, llegó ese punto y ese es el sigma prima C, el esfuerzo de preconsolidación, el máximo de su historia geológica. Ahora concentrémonos en cómo yo puedo medir el máximo de la historia geológica, cómo puedo yo medir ese sigma prima C. Y ahí viene la siguiente gráfica. Me dice, mire, es muy simple. Hay un método que se llama el método de Casagrande y se mide de la siguiente manera. Usted tiene E en función del esfuerzo vertical y la curva que le ha salido, ya la he entendido, es una curva de ese estilo y luego una porción recta y luego la descarga. Esta ya la ha vuelto recta, no se preocupe por eso, ya entiende que esa es una línea recta. Entonces ahora está tras ¿qué? Tras el sigma prima C. Es importante para poder reconstituir la curva. Entonces es un método para determinar el esfuerzo de preconsolidación, el sigma prima C en campo. ¿Se acuerdan que les dije vamos a poder medir eso si hacemos en varios puntos y determinamos el sigma prima C? Vamos a poder hacer aquello. Entonces si ese es el caso, me dice el método de Casagrande. A ojo, vea un punto, es el punto A, que involucre la mínima curvatura. Una línea recta tiene una máxima curvatura infinita, otra línea recta infinita, pero aquí hay una curva y donde haya la mínima curvatura a ojo, encuentra el punto A. Listo. Y luego trace una horizontal, ahí está la horizontal. Y luego por ese punto A además trace una tangente, ahí está la tangente. Tangente y horizontal. Y luego halle la bisectriz entre esta tangente y la horizontal, ahí está la bisectriz. Y después aquí tiene que haberse formado una línea recta, porque por el concepto, ¿no? La línea recta se asocia con campo. Perfecto. Y de esa línea recta simplemente extrapole. Ahí está, más que extrapolar, continúe la línea hasta que toque la bisectriz. Y ahí ha encontrado un punto B. El valor que le corresponde a esfuerzo, ese es el sigma prima C.
Otra vez, A con la mínima curvatura, una horizontal, una tangente, la bisectriz y la línea recta para continuar. Ese da un punto y ahí encontramos el sigma prima c, el esfuerzo de preconsolidación, que nos va a servir mucho para restituir la curva de campo. ¿Se acuerdan que les dije en la clase anterior? Además vamos a poder saber el sigma prima c en cada caso. Sí, ahí está, clarísimo. Donde saquemos muestra y llevemos a ensayo de consolidación, vamos a poder saber el sigma prima c. Y ese sigma prima c nos va a ayudar a definir la tendencia, si es constante en el perfil, si va aumentando de forma lineal. En algunos exámenes dice, en el perfil ese de arcilla, considere que sigma prima c es el sigma prima 0 más 50. Es porque hemos hecho estos ensayos en varios puntos y hemos decidido eso. O en otros ensayos dice, en otros exámenes, considere que sigma prima c es constante en el perfil. Es porque hemos hecho esto y hemos visto que es constante en el perfil. O sea, esa es la idea. O en otros dice, considere que OCR es constante en el perfil. Entonces, al comparar con el inicial, nos ha salido un OCR y listo. Entonces, la clave es que hemos podido determinar con este método el sigma prima c. Hay más métodos. El otro método que está en su texto es el método log-log. Entonces, este es el método de Casagrande, muy común por años. Está el log-log, en que dice, sabe que en lugar de hacer eso, está bien que grafique el logaritmo del esfuerzo efectivo, pero además quiero que grafique el logaritmo del índice de vacíos. Y eso le va a dar lugar a una línea recta más clara aquí, a esta, la misma línea recta, y una de esas dos líneas rectas, y donde se unan, ahí está el sigma prima c. No espere que les salga igual que Casagrande. Y ahí vienen otros autores que dicen cómo hacer cálculos mejores. No importa, ustedes en su vida profesional tal vez usen alguna vez eso en la vida, y buscan en los libros cuál es el mejor método, porque háganme caso con que Casagrande es famoso por excelencia. Y listo, han hallado el sigma prima c. Esa es la clave. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Entonces, una vez más, veo mi curva y digo, esta es mi curva de laboratorio. Ya entendió el procedimiento detrás, porque esta porción no es exactamente esa, porque igual no es esta curva y esta, y además he entendido este último punto que no debe ser una línea recta, pero que termino con una línea recta uniendo esos dos puntos. Y ya acabo de entender que una curva esta de laboratorio comparada con la de campo va a más o menos lucir de la siguiente manera, ¿no? Existe este punto y déjenme que le ponga igual una buena regla aquí, si no, no funciona. Entonces le pondremos la regla y haremos el dibujito para que quede claro. Y en este caso quiero dibujar eso. Entonces igual voy a pulir eso. Y voy a decir, realmente en campo tengo esa línea y lo que he medido puntos en la recompresión y esos puntos en la recompresión equivalen a lo siguiente. Aquí estamos. Y la curva que realmente obtengo no es exactamente
esa, sino que la curva que obtengo son puntos asociados ahí y poco a poco se va desviando y esta es la curva que tengo de laboratorio y por decir, esa es la que ahora tengo que corregir. Y acabo de averiguar cómo obtener este punto en cuanto a este valor aquí y ese es el que considero sigma prima c. Pero tengo que visualizar que hasta ese punto haya sido el de campo o no, no importa eso. Hasta ese punto el suelo se comporta de forma sobreconsolidada y después normalmente consolidado. Y en esta curva de campo he hallado ese valor. Entonces yo entiendo que tengo que ahora hallar esta curva y tengo que hallar esa curva que van a ser la verdadera curva de campo a través de esta curva de laboratorio. Y ya tengo el sigma prima c. Y además no me olvido que tengo esta línea, ¿no? Tengo una línea que representa esta roja, es paralela a esta, porque ya he hallado en el ensayo. Entonces digo, voy a empezar por esa línea roja. Y eso es lo que se ve en este dibujo en su texto. En ese dibujo dice, mire, usted tiene esta curva y además conoce el sigma prima c. ¿Y sabe qué más conoce? Porque ha sacado la muestra, sabe también cuál es el E0 y el sigma prima cero. Conoce ese punto, conoce el E0 y el sigma prima cero. Lo de campo, lo que hemos aprendido en la clase anterior. Y ahora, como además conoce esta curva, sabe esta línea y sabe que esta línea pasa por ese punto de campo. Este es el único de campo que yo conozco y esta es de laboratorio. Entonces, ese es un punto conocido en campo, el E0 y el sigma prima cero. Y sé además que esta línea es paralela. Entonces, esta línea es la roja que tenía hace un momento, ¿no? Agarro y pongo y digo en color rojo, pasando por este punto paralela a la recta que tenga acá, pongo esa línea y digo hasta qué valor, hasta el sigma prima c va a tener esa línea. Eso es lo que está aquí. Yo tengo de esta curva esa línea y yo acabo de hallar un punto, sigma prima 0 es 0, entonces esa curva roja pasa por ese punto y ahí tengo la curva. ¿Hasta dónde? Hasta el sigma prima c. Y después una línea recta que va a tener que ver con la porción recta que he medido en laboratorio. Entonces digo, ahí hay una línea recta que tiene que ver con la porción recta de mi curva. Entonces aquí dice que hay un método, el método de Schmermann. Si yo tengo E0, debo marcar 0,42 de E0, 0,42 de E0 y hay un punto ahí asociado con la curva de laboratorio. Aquí está la curva de laboratorio y con el 0,42 de 0 hay un punto. Y Schmermann me dice, tenga la certeza que ese punto ya está en la parte recta. Por lo tanto, se une ese y ese punto, como está aquí. Esa es la curva virgen reconstruida. Si vuelvo aquí, me dice, esta línea tiene que ver con hallar un punto aquí, que ya tengo la certeza, es 0,42 de 0, y al unir con este que ya conozco, entonces tengo esa otra curva. Entonces aquí está la curva restituida, esta de acá y esa de acá, con pendientes CR y CC. Lo que aparece aquí. El resumen. He podido pasar de esta curva de laboratorio a esta curva de campo con los criterios que acabo de ver y sabiendo realmente cuánto es el valor de CC y de CS. Y ahí tengo mi curva de laboratorio, de campo, a través de la curva de laboratorio. ¿Desean hacer alguna pregunta?
Bien, había todo claro. Bien. Ahora pensemos que esto ha salido de laboratorio, ¿no? El CC y el CS, y tenemos esta curva. Digamos también que es posible estimar esos valores. CC y CS. Es posible estimar. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esa estimación? Bueno, hay varios autores que nos dicen, mire, aquí están Terzaghi Peck, Rendón Guerrero, etcétera, etcétera, y cada uno tiene su propia ecuación, unos en función del límite líquido, otros además un contenido de humedad, los de acá límite líquido y gravedad específica, el de acá índice de plasticidad, muy variable. Y no nos detengamos mucho, solo digamos que el CC puede estimarse a partir de algunas propiedades de la arcilla, pero no es el de laboratorio, es un estimado. ¿Cuánto tiempo puede tomarnos el de laboratorio? Puede tomarnos fácilmente 15 días, ¿no? El hacer esa carga y descarga. En 21 días tener el resultado, harto tiempo, entonces uno ya puede hacer cosas estimando. O sin nunca hacer el ensayo, si nunca necesita detalles, solo estimar, ahí está cómo. Y lo mismo está en grande, ¿no? Esos valores de CC, y lo mismo para el CR. Por ejemplo, el que aparece aquí, 000463 del límite líquido GS. Y en más grande, eso de ahí. Es un ejemplo, solo para decir que existen esas curvas. Con relación a las arcillas de Cochabamba, podemos decir que estos autores, Park y Kuomoto, el 2004, llegaron a esta relación. Y el 2004 mismo, con los datos que habían en el laboratorio de Cochabamba, se dijo lo siguiente, se dijo, la ecuación es ajustada, tiene que ver con esto, el CC sobre la porosidad, no el índice de vacíos E sub 0, N sub 0, es igual a 0.0196 de CC más 0.012. Y esa es una buena estimación para el CC en Cochabamba, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si uno dice, mi índice de vacíos es 0.65, por decir algo, ¿cuánto es la porosidad? Con esa porosidad y esa ecuación, uno puede saber cuánto es el CC en esa arcilla en Cochabamba. Pero es solo una estimación. Lo mejor es hacer el ensayo. Muy bien, entonces esa es básicamente la idea. Hasta ahí, con relación a las estimaciones, qué es CC y todo eso, ¿tienen alguna pregunta? Ingeniero, buenos días. Adelante. Ingeniero, disculpe, en ese caso, ¿vale el término decir que el esfuerzo de preconsolidación se obtiene del ensayo de consolidación, Inge? Sí, el ensayo de preconsolidación se obtiene del ensayo de consolidación, es correcto, a través del método de Casagrande, a través del método log-log o de cualquier otro método que no están en nuestro libro, pero que existen. Sí, es así. Gracias, Inge. Bien, veamos otros parámetros, así como hemos aprendido que CC está asociado con E en función del logaritmo de esfuerzo efectivo, es la pendiente. Bueno, ahora decimos, ¿y qué pasaría si la misma curva ahora la volvemos E en función de sigma prima? Ya no en función del logaritmo. Entonces esa curva, esa recta ya no sería recta, sería curva. ¿Y ahora qué pasa si tomamos dos puntos específicos no muy alejados?
pueden ser los mismos datos de laboratorio. Por ejemplo, hemos dicho una carga es 50, la siguiente es 100, o 25, 50, o 100, 200. Y tomamos esos dos de laboratorio, por supuesto, unimos eso en esta escala y sale una recta, no exactamente la curva. Pero sale una recta, conozco dos puntos y conozco el delta E y el delta sigma entre esos dos puntos, ¿no? Y ahora digo, la pendiente, ¿qué es? El delta E sobre delta sigma en pendiente. Valor positivo, ¿no? Entonces de ahí el menos. Ese, digo, es el coeficiente de compresión. Definición, coeficiente de compresión. Nada más, no me complico más. Bien. Y si adicionalmente lo comparo con el volumen inicial, esa pendiente AB entre 1 más de 0, entonces ese coeficiente ahora se llama el coeficiente de compresibilidad volumétrica. Coeficiente de compresibilidad volumétrica. Y se llama MV. Entonces, el MV está muy asociado con el CC, ¿no? O si yo estoy en la otra curva y estos dos puntos los tomo en la recompresión, entonces está asociado con la recompresión o expansión, pero en cualquiera de las curvas yo hablo de un MV, el coeficiente de compresión, pero en otra escala. Consecuencia, a ver, denme un segundo, a ver quién me toca la puerta. Consecuencia, cuando yo vengo a esta curva, conozco muy claramente cómo me muevo en función del logaritmo de esfuerzo. Sé que está pendiente CC, sé que está pendiente CR, también CS. La pendiente es el índice de compresión, aquí el índice de expansión o el índice de recompresión. Y con todo lo que yo sé y esta ecuación, ya estoy listo, realmente listo. Ahora, si no expreso esta curva y pongo E en función del esfuerzo efectivo, igual estoy listo porque conozco esa curva, es la que acabo de ver, con este coeficiente importante AB sobre 1 más de 0, el coeficiente de compresión volumétrica. Eso sí, en esta curva el CC es constante en todo caso. En esta curva el MV va a variar de incremento a incremento. Entonces, cuando yo aquí diga estoy yendo de aquí, de este punto a este punto, ahí hay un valor de CC conocido, un valor de CS conocido, único, y va a haber un MV también entre esos dos puntos, y el MV va a ser ese, pero el MV no va a ser lo mismo el ir de aquí a aquí, de 3 a 2, que de la curva aquí no va a ser el mismo MV, o al cambiar de valor de aquí hasta acá, o diferente, ¿no? Porque es una pendiente asociada. Entonces, la diferencia es que MV en este caso se puede calcular y se debe calcular para cada curva. En cambio aquí el CC y el otro no. Pero finalmente puedo yo saber el asentamiento. Es muy claro. Puedo yo saber el asentamiento. Ahí nos falta todavía dar algunas ecuaciones, ¿no? Y pasemos a esas ecuaciones. Pero hasta ahí les ha quedado clara la idea. ¿Tienen alguna pregunta? Bien.
Entonces ahora tomemos dos puntos específicamente y lleguemos a una ecuación. Ahí dice ecuaciones para el cálculo de asentamiento suelo normalmente consolidado. Si el suelo está normalmente consolidado, me voy a imaginar... No, me está olvidando que poner esto. Vidal, te has olvidado cerrar tu micrófono. Bien. Entonces ahí simplemente digo, si está normalmente consolidado, entonces no está aquí, está, por ejemplo, ahí. Y ahora llego en un incremento hasta aquí. Entonces eso quiere decir lo de siempre, de sigma prima 0 a sigma prima 0 más el incremento. ¿Verdad que sí? ¿Y qué trayectoria ha seguido? Esta de acá, yo sé la pendiente de esa, es S, y eso involucra un delta E sobre el logaritmo del esfuerzo efectivo final, que en este caso es sigma prima 0 más delta sigma prima B, sobre sigma prima 0. ¿Por qué? Entre esos dos puntos, eso es CC. Y CC conozco o de laboratorio de cualquier lado, entonces de ahí puedo yo decir el delta E es CC por el logaritmo de eso. Entonces vuelvo a esta ecuación y digo el delta E es lo que acabo de hallar, entonces sustituyo ahí y para un suelo normalmente consolidado la ecuación es esa. H por CC sobre 1 más C0 por el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial más S entre eso. Y listo, y digo, en lugar de cada vez ver en la gráfica cuánto es delta E, prefiero poner el CC, el sigma prima 0, el delta y el E0 y ya tengo el asentamiento por consolidación. ¿Por qué asterisco? Porque esta curva ha sido obtenida de un ensayo en una dimensión. Excelente. Entonces, esa es la manera, una ecuación. Ahora, ¿qué pasa si el suelo está sobreconsolidado? Entonces, ahora sigo por la otra curva. Estoy partiendo en esta otra curva, en la curva de recompresión. Otra vez conozco lo que es un sigma prima 0 y un E0. Entonces, ahí está el E0. Y le doy un aumento de carga y llego a un otro punto, el sigma prima 0 más el delta sigma prima B. Y llego a otro punto con un E final. Y aquí yo tengo una pendiente que ya no es CC, es CR o CS. Y si digo es CR, está excelente. Y el delta E está asociado con ese CR, ¿no? El CR tiene que ver con el delta E dividido entre el logaritmo del sigma prima B más, era al revés, pues no importa, entre sigma prima 0. Es solo la pendiente igual que antes. Entonces, cuando vaya yo a calcular el asentamiento, será idéntico a este otro, porque es igual una recta, pero la pendiente antes era CC, y en este caso la pendiente es CR. Entonces, la misma ecuación. Y si es que el incremento no se da solo aquí, sino que el incremento hace que me vaya más allá de sigma prima C, dos curvas, una de aquí a aquí y la otra de aquí a aquí. Entonces un delta E asociado con esta curva y un delta E asociado con esta otra curva de como acabo de decir. Entonces ahí hay otra ecuación para estos casos. Y lo mismo si voy a cambiar el coeficiente. Entonces el asentamiento por consolidación, esta ecuación es mucho más simple, es el MB que varía dependiendo del incremento por el delta sigma que es el incremento por H. Y esa es la manera en la que se calcula asentamientos. Están en su formulario, no hay que saber esas ecuaciones de memoria, solo están en el formulario. Esa es básicamente la idea. Bien, digamos algo más. ¿Y cómo paso de ese asentamiento de consolidación en una dimensión al verdadero asentamiento de consolidación que se va a dar en campo? Aquí está. El asentamiento por consolidación va a ser alfa por el asentamiento de consolidación asterisco. Entonces digo, perfecto, eso quiere decir que si tengo una carga con ancho B, un estrato de arcilla que se va a comprimir por consolidación, una altura H, un estrato incompresible, entonces es cuestión de ver esto de acá, la razón de sobreconsolidación.
6, 4, 2, 1 y subo en la relación B sobre H. Entonces, ¿qué me va a dar? El coeficiente alfa. Entonces, ¿cómo paso de la consolidación en una dimensión a la verdadera consolidación en ese estrato? Con el coeficiente alfa. Listo, así de simple. Otros autores dicen, bueno, ese alfa no le llamaremos alfa, le llamaremos mu G. Igual, dependiendo del tipo de arcilla, tiene sus rangos. Está bien, este también se puede utilizar, que no es exactamente este, pero este más interesante, ¿no? Mucho más interesante. Excelente. Entonces, esa es la manera de calcular asentamientos. Podemos volver aquí y ahí decir, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Ahora pensemos en el asentamiento total, ¿no? Una vez que hemos determinado el de consolidación, es claro que el total en esa arcilla va a ser el asentamiento inmediato más el asentamiento de consolidación y ambos puedo hallar. En ese suelo que es arcilla puedo hallar el asentamiento inmediato y ahora puedo hallar aquello. Fácil y ahí se acaba. Pero ¿saben qué? Algunas personas han encontrado lo siguiente. Han encontrado que hay unas relaciones entre lo que es ese asentamiento en una dimensión con el total. Entonces uno dice, a ver, ¿dónde está eso? Está aquí. El asentamiento puede ser ese. Es sin necesidad de calcular el de consolidación y el inmediato. Han dicho, estas personas, Burland y otras, el asentamiento total va a ser directamente el que se halla aquí. Algunas veces no va a ser así, algunas veces va a ser eso de ahí. Perfecto. 1.1 del asentamiento por consolidación. No es posible. Y esos autores han dicho, si la arcilla es rígida, estamos aquí, si la arcilla es blanda, es esto otro. Entendiendo por rígido la consistencia, no exactamente asociado con el grado de consolidación, pues nosotros podríamos asociar hasta cierto grado eso. Arcilla rígida, sobreconsolidado, arcilla blanda, normalmente consolidado, pero no es exacto, ¿no? No se olvide. Y qué interesante, en lugar de calcular el inmediato, el calcular el alfa, ya hemos calculado el SC asterisco, entonces directamente podríamos ver aquello, ¿no? Bien, entonces déjenme un segundito, por favor. Necesito parar un instante.
Mil disculpas. Entonces, ¿les ha quedado clara esta idea del asentamiento que un autor dice? O sea, que lo correcto es inmediato más consolidación. Si uno puede hacer eso, puede hacer esos cálculos siempre, pero es una simplificación y es la simplificación de Burland y otros sin entrar al inmediato. Ni siquiera hacer corrección para la consolidación, ¿no? Pueden hacer sus preguntas. Ingeniero, una consulta. El asentamiento por consolidación, ¿por qué mencionó que era con asterisco? No lo logré escuchar bien su parte. Porque hace 3 clases vengo diciendo es en una dimensión y en la realidad no es en una dimensión. Es el asterisco. Gracias. La curva que hemos obtenido es del ensayo de consolidación unidimensional, ¿no? ¿Y por qué es unidimensional? Porque en laboratorio colocamos la muestra en un anillo que no se deforma lateralmente. Pero en la realidad colocamos la carga y puede además deformarse lateralmente. Al pasar de uno a otro, involucra lo que hemos llamado SC o SC asterisco. ¿Algún otro detalle? Bien. Entonces no olvidemos que eso involucra hallar el asentamiento total según el método de Burland. Entonces finalmente eso queda resumido en este detalle. Nosotros tenemos ecuaciones para diferentes casos, normalmente consolidado, sobreconsolidado, que llega el esfuerzo total a menos del preconsolidación cuando pasa, y el asentamiento en una dimensión, porque esta curva es en una dimensión, multiplicado por alfa, da el verdadero de consolidación en campo de la fundación. Y este asentamiento que se halla en una dimensión tiene esas ecuaciones. Si voy a utilizar CC y CR, y estas otras ecuaciones, esta otra ecuación si voy a utilizar MB. Aquí CC y CR son constantes, el mismo, y acá el MB es variable para cada incremento, ¿no? Eso queda claro. Entonces, pero es la misma idea. Y el alfa, he aprendido que sale de acá, y en el método de Burland yo tengo la suma. Puedo simplemente sumar o puedo hallar este y me da el total. Eso es lo que he aprendido. Bien, entonces ahora hay que practicar. Entonces hay 3 ejercicios que deben hacer. Son el ejercicio 2.9. Este dice, hay una fundación con una carga, una situación, y pide hallar lo necesario, ¿no? Que van a ver con calma. Y hay que practicar con la carga neta, con el incremento de carga, todo lo que hemos visto hasta ahora, con el índice de vacíos de acuerdo a la circunstancia, calcular el adecuado, ¿no? Ahí está. Y después utilizar las ecuaciones adecuadas de asentamiento y terminar en el total. Lo mismo hay en otros problemas, paso rápidamente, o sea, si es una fundación de ese estilo, otros exámenes hacen lo mismo. No hay problema, pero el que deben practicar es el 2.10. La diferencia que por debajo no hay un estrato H definido. Y escuchen bien, aquí no se van a confundir. Este es un ejercicio que lo voy a pulir a futuro, pero ahora no lo he pulido. Es un ejercicio que tiene que ver con el siguiente capítulo. Entonces ahí como ejercicio dice, calcule la máxima presión segura neta. Entonces ustedes dicen, no sé calcular eso es el siguiente capítulo. Entonces, ¿qué hacen en este ejercicio? No copian sin sentido esto que está aquí, que es de otro capítulo. Parten y dicen, la carga segura
No, la carga neta en este problema, ahí está la clave, sin hacer el cálculo, la carga neta, y solo ponen eso, la carga neta es 166.54. Y no importa qué sea. Entonces no se olviden, no es un ejercicio perfecto y ustedes solo parten, no se confunden nada y dicen en este ejercicio la carga neta es a que en ciertas circunstancias y ayudado por el siguiente capítulo, ahí aparece una carga neta que produce asentamiento. Esa carga neta que produce asentamiento es 166.54 kilopascales. 166.54 kilopascales. Y listo. Ahora lo mismo, pero en este caso dice primero hay que hallar H. Entonces halle H con el método de Tomlinson de este ejercicio. Luego halle el incremento con el método de Bowles, el promedio. Y así sucesivamente. Luego el índice de vacíos en el centro. Lo mismo. Juegue con esto de los índices de vacíos y termine con el asentamiento. Vayan con calma, pero tienen que hacer. Y el siguiente dice, es una fundación típica de Cochabamba, 26 por 52, gigante. Ay, ¿qué va a pasar abajo con estos datos? Bueno, vean con calma ese ejercicio para mañana. El ejercicio 2.9, el 2.10 y el 2.11. Vámonos. ¿Alguna pregunta antes de cerrar esta clase? Bien. Tengan muy buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.